Nunca And every imaginé que summer, algo we'd tan catch grande fireflies in pudiera jars, their irrumpir en glow mi lighting up vida our de evenings like manera tiny tan star. And repentina. every No, summer, no me we'd catch refiero a lo que estás fireflies in jars, pensando. their glow Hablo de lighting up ese our tipo de evenings like tiny cosas que star. And transforman every todo lo que summer, we'd creías catch estable, fireflies in que te jars, their sacuden el glow alma lighting up y our te evenings like obligan a tiny star. redescubrirte. And every Me summer, llamo we'd Kiara catch Méndez fireflies in y esta jars, es their mi glow lighting historia. up our evenings Antes like de tiny seguir, star. si And alguna every vez has summer, sentido we'd que catch la vida fireflies te in quitó jars, their más de lo glow que te lighting up our dio, evenings like tiny star. suscríbete al And every canal y summer, we'd deja catch tu me fireflies in jars, gusta. their glow Quizás lighting up mis our evenings palabras like te tiny recuerden star. que aún hay And every razones summer, para we'd volver catch a florecer. fireflies in jars, their glow Durante lighting casi up our 2 evenings like décadas tiny viví una star. And existencia every summer, predecible we'd junto a catch mi fireflies esposo, in jars, Julián. their glow Fue un lighting buen up our hombre, evenings like tiny trabajador, star. And amoroso, every un summer, padre we'd catch ejemplar, fireflies in pero jars, nuestra their glow relación, lighting up our aunque evenings like sólida, tiny star. carecía de fuego. Éramos compañeros, no amantes. Cuando un accidente se lo llevó, el silencio se instaló en cada rincón de la casa. El eco de su risa quedó atrapado en las paredes y la rutina se convirtió en mi única compañía. Mis hijos, ya adultos, siguieron sus caminos. Sofía, mi hija mayor, apenas me llamaba entre turnos en el hospital. Mateo se había mudado a Guadalajara con su novia. Yo fingía estar bien. Regaba las plantas, veía series, sonreía cuando me preguntaban cómo estaba. Pero dentro de mí algo se había apagado. Era como vivir en pausa, como si el mundo siguiera girando y yo me hubiera quedado atrás, inmóvil. Una tarde Sofía llegó sin avisar. Observó el jardín, ese que mi esposo había amado, y su ceño se frunció. Mamá, esto parece un cementerio. Papá odiaría verlo así. Me dolió porque tenía razón. Las flores estaban marchitas, las bancas oxidadas, el pasto cubierto de maleza. Era el reflejo exacto de mi estado interior. Descuido, abandono, tristeza. Decidí contratar a una empresa de jardinería. Era lo mínimo que podía hacer. Llamé, agendé una cita y el jueves siguiente sonó el timbre. Esperaba a un hombre mayor, de manos gastadas por el trabajo. Pero cuando abrí la puerta, el aire se escapó de mis pulmones. Era joven, muy joven, alto, moreno, con hombros amplios y una sonrisa que desarmaba. Su camiseta verde mostraba brazos fuertes y una piel tostada por el sol. Buenos días, señora Kiara. Soy Rafael Torres. Vengo a evaluar su jardín. Su voz era grave, cálida, y me recorrió el cuerpo como una corriente eléctrica. Apenas pude responder. Pase, por favor. Al cruzar el umbral, el aroma a tierra y a sudor limpio que traía consigo me envolvió. Era un olor vivo, masculino, que me hizo sentir algo que había olvidado. Deseo. Mientras caminaba por el patio, cada movimiento suyo era una danza medida entre fuerza y calma. Observaba las plantas con atención casi reverente. Aquí hay belleza escondida, dijo, agachándose junto a un rosal muerto. Solo necesita a alguien que la despierte. Era el jardín de mi esposo, contesté en voz baja. Murió hace 4 años. Rafael me miró y en su mirada no hubo lástima, sino comprensión. Las plantas son como las personas, dijo. A veces parecen muertas, pero si alguien las toca con cuidado, florecen otra vez. No supe por qué, pero sus palabras me estremecieron. No hablaba solo de las plantas, hablaba de mí. Me siguió mostrando rincones del jardín, tomando notas en su tableta. Yo apenas podía concentrarme. Su presencia llenaba el espacio de una energía nueva, peligrosa, vital. Cuando llegó a la pequeña cabaña de herramientas al fondo del patio, preguntó si podía verla por dentro. Busqué las llaves y abrí la puerta. El aire olía a madera húmeda y recuerdos. Dentro, la luz del sol entraba por rendijas dorando el polvo suspendido. Rafael observó las herramientas con respeto. Su esposo sabía lo que hacía, comentó tomando una pala. Sí, respondí. Era meticuloso. Nuestros ojos se cruzaron y algo cambió.
No fue un simple intercambio de miradas, fue una chispa, una conexión tan intensa que me dejó sin aliento. Kiara, dijo por primera vez mi nombre sin el señora. No me dio tiempo de pensar, no sé quién dio el primer paso. Solo recuerdo la cercanía, el calor de su cuerpo, el temblor de mis manos. Lo besé. Y él respondió. El beso comenzó suave, pero pronto se volvió urgente, hambriento, como si ambos hubiéramos esperado ese momento durante años. Rafael me sostuvo por la cintura, acercándome a él. Sentí la firmeza de sus brazos, el pulso de su respiración, la vida corriendo de nuevo por mis venas. ¿Qué estamos haciendo? Murmuró entre besos. Viviendo, susurré. Por primera vez en mucho tiempo. La pasión que siguió fue inevitable, tan humana como el aire que respirábamos. La cabaña se convirtió en refugio, testigo de un renacer. Cuando todo terminó, apoyé mi cabeza en su pecho y sentí algo que no recordaba. Paz. Esto no debió pasar. Dije con voz trémula. Tal vez sí, respondió él. Tal vez esto era exactamente lo que tenía que pasar. Nos vestimos en silencio. Afuera, el sol iluminaba el jardín marchito y por primera vez en años me pareció lleno de promesas. Rafael terminó la revisión y antes de irse me entregó su tarjeta. Regresaré el sábado con el presupuesto. Mi número está ahí, por si necesita algo más. Cuando cerré la puerta, mis manos aún temblaban. Algo dentro de mí había despertado, y aunque no entendía qué significaba todo aquello, supe que mi vida acababa de cambiar para siempre. Los días siguientes fueron una mezcla de nervios, culpa y una emoción que no quería reconocer. Cada vez que miraba el jardín por la ventana, recordaba el calor de las manos de Rafael, su voz grave, el modo en que me había mirado como si viera algo más allá de mi piel, más allá de los años. Dormía mal, soñando con su cuerpo, con el peso de él sobre mí, con la sensación de estar viva de nuevo. Y aunque parte de mí intentaba racionalizarlo, otra parte, la más silenciosa y profunda, solo quería volver a verlo. El sábado llegó con un sol brillante y una brisa suave que olía a promesa. Me desperté temprano, limpié la casa como si esperara una visita importante, elegí un vestido ligero, uno que hacía años no usaba. Cuando el timbre sonó a las 10 en punto, mi corazón se aceleró como el de una adolescente. Rafael estaba allí, de pie en el umbral, con una carpeta bajo el brazo y esa sonrisa que parecía iluminarlo todo. «Buenos días, Kiara», dijo. Solo escuchar mi nombre en su voz me estremeció. Lo invité a pasar. Nos sentamos en el comedor y comenzó a explicarme los planos, los tipos de plantas, el sistema de riego. Yo asentía, pero la verdad era que no escuchaba nada. Solo observaba la forma en que sus labios se movían, la manera en que su brazo rozaba el mío al señalar los bocetos. «¿Qué te parece el diseño?», preguntó al terminar. «Perfecto», respondí sin pensarlo. Rafael me miró con una intensidad que me hizo bajar la vista. Hubo un silencio largo, espeso, hasta que dijo con voz más baja. «No he dejado de pensar en lo que pasó en la cabaña». Mi respiración se detuvo. «Yo tampoco. Kiara, no quiero que creas que fue algo sin sentido. Para mí no lo fue». Levanté la mirada y encontré sinceridad en sus ojos. Había algo en él que desarmaba mis defensas. «No sé qué fue, Rafael», murmuré, «pero me hizo sentir viva». Y eso no me pasaba desde hace mucho. Rafael se inclinó, tomó mi mano sobre la mesa. Su toque fue suave, pero su efecto fue devastador. «Entonces déjame seguir haciéndote sentir así». No respondí con palabras, simplemente lo besé. Esta vez no hubo duda ni contención, solo deseo puro. Su carpeta cayó al suelo y nuestros cuerpos se buscaron con la urgencia de quien teme perder el momento.
Me levantó con facilidad, como si mi cuerpo pesara nada, y me llevó hacia la habitación. Cada paso era una rendición. Cuando llegamos me detuve. Este cuarto era mío y de Julián, dije con la voz temblorosa. Rafael me miró con ternura, sin soltarme. Él fue parte de tu historia. Yo no quiero borrar eso. Solo quiero ser parte de lo que viene después. Sus palabras derritieron la culpa que aún cargaba. Lo abracé y dejé que todo fluyera. Esta vez no hubo prisa. Rafael me desvistió lentamente, como si quisiera memorizar cada detalle, cada cicatriz, cada curva. Me besó con una mezcla de pasión y respeto que me hizo temblar. Su cuerpo era cálido, firme, poderoso. Cuando nuestras pieles se encontraron, el mundo desapareció. Ya no había pasado ni futuro, solo ese instante. Y en ese instante entendí que la vida no termina con la pérdida, que el cuerpo recuerda cómo renacer cuando alguien toca con verdad. Después, tendido sobre la cama, mi cabeza sobre su pecho, escuché su corazón. Late fuerte, pensé, como el mío. No sé qué me estás haciendo, dije en voz baja. Solo te estoy devolviendo lo que ya estaba dentro de ti, respondió acariciándome el cabello. La capacidad de sentir. Esa noche, después de que él se fue, permanecí despierta mirando el techo. La culpa quiso volver, pero algo dentro de mí la ahogó. No podía seguir castigándome por vivir. Julián había amado la vida, y si pudiera verme, sabría que esto no era traición, sino supervivencia. Durante los días siguientes, Rafael venía con frecuencia a trabajar al jardín. Cada encuentro era una prueba de fuego. Intentábamos mantener la distancia, fingir que éramos solo cliente y jardinero, pero las miradas nos traicionaban. Bastaba un roce, un gesto, una sonrisa para que el aire se volviera espeso. Una tarde, mientras él ajustaba el sistema de riego, me acerqué con una jarra de limonada. El sol iluminaba su piel sudada y el movimiento de sus brazos me hipnotizaba. Hace calor, dije ofreciéndole el vaso. Rafael bebió mirándome por encima del borde. Más cuando tú estás cerca, no pude evitar reír. Eres un descarado. Solo digo la verdad, replicó con esa media sonrisa que hacía que mi corazón se descontrolara. Ese día, después de que su equipo se fue, él se quedó un momento más. Caminamos por el jardín en silencio. Las flores que habían comenzado a brotar parecían reflejar lo que estaba pasando dentro de mí. Algo renacía. Rafael se detuvo frente a la fuente seca. Voy a llenarla de nuevo, pero no con agua cualquiera. Quiero poner iluminación interior, hacer que refleje la luna por la noche. Va a ser el corazón del jardín. ¿Y qué representa eso? Pregunté curiosa. Renacer, respondió simplemente. Toda historia merece una segunda oportunidad, Kiara. Esa noche comprendí que no solo hablaba del jardín, hablaba de nosotros, de lo que se estaba formando entre los restos de mi vieja vida, de un amor que había llegado sin aviso, demasiado grande, demasiado rápido, pero imposible de negar. Las semanas pasaron y el jardín comenzó a transformarse, pero lo que realmente cambiaba era algo más profundo, mi forma de mirar la vida. Cada mañana esperaba escuchar el sonido de la camioneta de Rafael al estacionarse frente a la casa. Fingía estar ocupada cuando llegaba, aunque ya lo había visto por la ventana. Me decía a mí misma que era solo curiosidad, pero en realidad era una necesidad nueva, una adicción dulce que no quería dejar. Rafael trabajaba con dedicación, supervisaba a su equipo con calma y firmeza, daba indicaciones claras, y cuando notaba mi presencia observándolo, sonreía apenas, como si compartiéramos un secreto. Había en él algo magnético, una seguridad sin arrogancia, una fuerza tranquila que me atraía más de lo que podía admitir. Una tarde,
Mientras revisaba los rosales que recién habían sido trasplantados, me llamó. «Ven, Kiara, quiero mostrarte algo». Me acerqué y él, agachado, me señaló un pequeño brote verde que emergía del suelo. «Mira, esto parecía muerto, pero no lo estaba. Solo necesitaba un poco de cuidado». Sus palabras simples me atravesaron. Lo miré y por un instante sentí que hablaba de mí. «Gracias por devolverle vida a esto», murmuré. Rafael se incorporó y me sostuvo la mirada. No soy yo quien la devuelve, solo la despierto. La vida ya estaba ahí. No supe qué responder. Me limité a sentir, intentando ocultar el temblor en mis manos. Sentía que él veía más de lo que yo mostraba, como si cada palabra suya me desnudara un poco más. Esa tarde, mientras su equipo guardaba las herramientas, Rafael se quedó solo unos minutos más. Me invitó a caminar por el jardín recién podado. El aire olía a tierra húmeda y flores nuevas. Cuando era niño, me contó, mi padre me enseñó que todo lo que se cuida florece, incluso el dolor. Tu padre debió ser un gran hombre, respondí. Lo fue, hasta que la vida se lo llevó demasiado pronto. Hizo una pausa. Tal vez por eso me dedico a esto, a cuidar lo que otros creen perdido. No sabía si hablaba de las plantas o de mí, pero su tono me conmovió. Caminamos en silencio hasta llegar a la vieja cabaña. La miramos sin decir nada, los dos recordando lo que había pasado ahí. Era imposible no hacerlo. ¿Te arrepientes de lo que pasó?, preguntó finalmente. Lo pensé por un segundo. No, me asusta lo que significó, pero no me arrepiento. Entonces no lo borremos, dijo con firmeza. Hay cosas que deben vivirse aunque no sepamos a dónde nos llevarán. Sus palabras quedaron flotando en el aire. Quise decir algo, pero en ese momento Sofía, mi hija, llamó. Respondí al teléfono y mientras hablaba noté la mirada de Rafael, respetuosa, paciente. No intentó interrumpirme ni escuchar. Esperó a un lado como si comprendiera que mi mundo no podía girar solo alrededor de lo que sentíamos. Cuando colgué, me sonrió. Tienes suerte. Tu hija se preocupa por ti. Sí, respondí con cierta tristeza, pero no entiende lo sola que me he sentido. Rafael no dijo nada. Solo extendió la mano, rozando la mía apenas, y ese simple gesto bastó para romper la distancia. Los días siguientes fueron un juego silencioso de miradas y gestos. A veces, mientras tomaba café en la terraza, él pasaba y me saludaba con una sonrisa. Otras veces me dejaba flores en un pequeño florero junto a la puerta. Una tarde, incluso, dejó una nota. El jardín florece, igual que tú. Esa frase me acompañó todo el día. La leí tantas veces que el papel terminó doblado y suave entre mis dedos. Había algo en Rafael que no podía ignorar. No era solo deseo, era una conexión más honda, una sincronía entre nuestras heridas. Una mañana, mientras el resto de su equipo trabajaba, él se acercó a mí con una expresión seria. «Kiara, necesito hablar contigo». «Claro», respondí notando un leve temblor en su voz. «Sé que esto que está pasando entre nosotros no es convencional, que hay una diferencia de edad que tu familia podría no entenderlo, pero no puedo seguir fingiendo que no me importas». Mi corazón comenzó a latir con fuerza. «Rafael, no me digas que lo olvide», interrumpió suavemente, «porque no puedo. No desde que te vi por primera vez en esa puerta». Sentí que el aire se detenía. Por un momento todo lo que temía, las miradas, los juicios, la culpa, desapareció. Solo quedaba él, frente a mí, diciendo lo que yo había querido escuchar, pero nunca me atreví a pedir. «Yo tampoco puedo olvidarte», confesé en un susurro. Rafael dio un paso adelante. Su mano acarició mi mejilla con una ternura infinita.
Entonces déjame cuidarte. No porque te falte algo, sino porque mereces que alguien lo haga. Esa fue la primera vez que lo dejé entrar a mi vida más allá del deseo. Desde ese día ya no era solo el jardinero, era la presencia que había devuelto el color a mis días. Por las noches, mientras el viento mecía las cortinas, pensaba en él y sonreía sin razón. Me sentía joven, viva, peligrosa, libre. Y aunque una parte de mí sabía que estaba cruzando una línea invisible, otra parte, la más sincera, no quería volver atrás. A veces la vida te da una segunda oportunidad disfrazada de error, y yo estaba dispuesta a cometerlo una y otra vez, solo para sentir de nuevo lo que Rafael me hacía sentir. Desde aquella tarde junto a la fuente, nada volvió a ser igual. No dijimos que éramos pareja, ni siquiera lo mencionamos, pero cada gesto, cada mirada, lo gritaba sin necesidad de palabras. Yo sabía que cruzar esa línea significaba dejar atrás una parte de mi antigua vida, la parte que se había conformado con sobrevivir. Y sin embargo no me importaba. Por primera vez en años tenía algo que perder, una ilusión, una chispa. Rafael seguía viniendo al jardín, pero ahora lo hacía con una cercanía diferente. A veces se quedaba más tiempo de lo necesario, fingiendo revisar el sistema de riego cuando en realidad solo quería hablar conmigo. En las tardes tranquilas, cuando su equipo ya se había ido, nos sentábamos en el porche a tomar limonada. Hablábamos de todo, de libros, de música, de los sueños que alguna vez tuvimos y que creíamos olvidados. Una noche, después de una larga jornada, comenzó a llover. Corrimos a resguardarnos en la cabaña, riendo como dos adolescentes. El sonido de la lluvia golpeando el techo era hipnótico. Rafael me miró con esa mezcla de ternura y deseo que ya conocía bien. «Parece que la lluvia nos encontró otra vez», dijo sonriendo. «Quizás ella sabe más de nosotros que nosotros mismos», respondí. No hubo más palabras. Su boca encontró la mía, lenta al principio, luego intensa, desesperada. La lluvia seguía cayendo, envolviéndonos en una sinfonía de agua y respiración. En esa pequeña cabaña, con el olor a tierra mojada y madera vieja, volvimos a perdernos el uno en el otro. Esta vez fue distinto. No fue solo pasión, fue conexión. Sentí que me estaba entregando por completo, sin miedo, sin culpa. Después, mientras su cabeza descansaba sobre mi pecho, Rafael dijo en voz baja: «No quiero que pienses que esto es pasajero. No vine a cambiar tu jardín, vine a quedarme si tú me dejas». Sus palabras me atravesaron como una promesa. No respondí. Lo abracé más fuerte, porque a veces el silencio dice más que cualquier declaración. Los días siguientes fueron un equilibrio delicado entre lo profesional y lo prohibido. Los vecinos comenzaron a notar su presencia constante. Una tarde, la señora Patricia, la misma que me había recomendado la empresa de jardinería, se acercó con una sonrisa curiosa. «Tu jardinero es muy dedicado, ¿eh? Se nota que le pone cariño al trabajo». Sentí que mis mejillas ardían. «Sí, es eficiente, guapo y atento», añadió ella con picardía. «Eso no se ve todos los días». Rafael apareció justo entonces, con las manos cubiertas de tierra y esa sonrisa tranquila que parecía no alterarse por nada. Saludó a Patricia con cortesía y luego me lanzó una mirada cómplice que solo yo entendí. Cuando ella se fue, le dije en tono de broma: «Empiezas a ser tema de conversación en el vecindario. Entonces tendré que venir más seguido, para que tengan de qué hablar», respondió riendo. Pero no todo era tan sencillo.
A medida que el jardín cobraba vida, también lo hacía mi miedo. ¿Qué dirían mis hijos si se enteraban? ¿Cómo explicaría algo que ni yo misma podía definir? Sofía, especialmente, siempre había sido protectora conmigo, y aunque me conocía bien, no sabía si estaba lista para ver a su madre de nuevo enamorada. Una tarde, mientras Rafael y su equipo trabajaban en la parte trasera, escuché el sonido de un coche estacionándose frente a la casa. Era Sofía. No me había avisado. Entró sonriente, cargando una bolsa de compras. Te traje algo de pan artesanal, mamá. Nos abrazamos, pero su atención pronto se desvió hacia el jardín. ¿Y ese hombre? Preguntó, señalando a Rafael con la mirada. Es el encargado del proyecto, respondí intentando sonar natural. Viene seguido, ¿no? La vecina me dijo que casi vive aquí. Intenté sonreír. Es muy dedicado. Sofía me observó en silencio unos segundos. Te ves distinta, mamá. No sé qué es, pero hay algo en ti. No supe qué contestar. Tal vez era cierto. Tal vez irradiaba algo que había permanecido dormido durante años. Esa noche, después de que ella se fue, salí al jardín. Rafael seguía allí, revisando unas luces junto a la fuente. Tu hija sospecha, le dije. ¿Y tú, quieres que lo sepa? Preguntó sin dejar de trabajar. Todavía no. Entonces esperaremos. Lo que importa es que tú estés segura. Me quedé mirándolo bajo la tenue luz del atardecer. En su calma había una seguridad que me tranquilizaba y al mismo tiempo me asustaba, porque sabía que si seguíamos así no habría vuelta atrás. Cuando terminó, caminó hacia mí y tomó mi mano con suavidad. Todo florece cuando se cuida, Kiara, incluso lo que creíamos imposible. Esa noche dormí con una sonrisa. No sabía qué me esperaba, pero por primera vez en mucho tiempo no me importaba. Lo que tenía en ese instante, el calor de su mirada, la vida regresando a mi cuerpo, el jardín renacido, era suficiente. Y mientras cerraba los ojos, pensé que quizás el amor no llega cuando lo buscamos, sino cuando por fin dejamos de escondernos de él. Con el paso de los meses, la relación entre Rafael y yo se volvió un refugio secreto, un espacio donde el tiempo se detenía y las culpas se desvanecían. Cada día encontraba una razón para acercarse, aunque el trabajo en el jardín ya estuviera prácticamente terminado. Decía que debía asegurarse de que todo siguiera floreciendo, pero ambos sabíamos que lo que no quería era dejar de verme. Las tardes se volvieron rituales silenciosos, café recién hecho, conversaciones largas, risas que llenaban el aire y miradas que decían más que las palabras. Me hacía sentir ligera, viva, mujer. Había olvidado lo que era ser deseada, pero con Rafael lo recordé en cada gesto, en cada caricia fugaz que duraba apenas un segundo, pero que dejaba un eco profundo. Sin embargo, mi corazón no era el único que comenzaba a notarlo. Los vecinos murmuraban, y una tarde Patricia, la vecina curiosa, volvió a tocar mi puerta. Kiara, querida, ¿y el jardinero? No lo he visto estos días. Pensé que ya vivía aquí, reí con nerviosismo. Terminó el proyecto, Patricia. Ah, claro, dijo ella, alzando las cejas con esa mezcla de picardía y ternura. Bueno, si algún día necesitas otra recomendación, ya sabes a quién llamar. Cuando cerré la puerta, sentí un nudo en el estómago. Sabía que la gente hablaba, y tarde o temprano mi hija se enteraría. Y así fue. Un domingo por la mañana, Sofía llegó sin avisar. Rafael estaba en la cocina preparando café. Yo aún subía las escaleras cuando escuché el silencio incómodo que se había formado entre ellos. «Buenos días», dijo mi hija con un tono neutro. «No sabía que tenías compañía». Rafael vino a revisar las luces del jardín, improvisé. Pero la mentira flotó en el aire sin convicción. Él, sin perder la calma, se acercó.
extendió la mano y dijo con serenidad: «Soy Rafael Torres, trabajo con tu madre y también soy parte de su vida». Sofía lo observó con frialdad al principio, pero luego giró hacia mí. «¿Es cierto, mamá?» No pude negar lo evidente. «Sí, hija, estoy con él». El silencio que siguió fue tan pesado que podía oír mi propio corazón. Sofía respiró hondo, miró a Rafael y luego a mí. «¿Eres feliz?» Esa pregunta lo cambió todo. No era un reproche, era una búsqueda sincera de comprensión. «Sí», respondí con lágrimas contenidas, «por primera vez en mucho tiempo». Sofía bajó la mirada, como procesando lo que acababa de escuchar. «Entonces, supongo que eso es lo que importa. Pero necesito tiempo, mamá. Esto me tomó por sorpresa». «Lo entiendo», le dije abrazándola con el alma temblando. Rafael se apartó discretamente dejándonos ese momento. Cuando Sofía se fue, me miró con ternura. «Te dije que el amor no siempre llega fácil, pero vale la pena cuando es real». Esa noche, después de todo, salimos al jardín. Las luces que él había instalado iluminaban las flores recién brotadas. Me abrazó por detrás, apoyando su mentón sobre mi hombro. «Mira, Kiara, lo lograste. El jardín está vivo otra vez». «Lo logramos», respondí, recostándome en él. «¿Sabes qué veo cuando miro este lugar?», preguntó. «¿Qué?» «Veo un alma que decidió no rendirse. Tú». Sus palabras me hicieron cerrar los ojos. Por primera vez, sentí que el jardín no solo pertenecía a mi pasado, sino también a mi presente y mi futuro. Los meses que siguieron fueron los más plenos de mi vida. Rafael conoció a Mateo, mi hijo menor, y, para mi sorpresa, se llevaron bien. «Es un buen tipo», me dijo mi hijo después de aquella primera cena, «y te mira como si fueras lo más valioso que tiene». Yo sonreí en silencio, porque lo sabía. Había días en los que dudaba, claro. Miraba mi reflejo y pensaba en los años que nos separaban. Pero Rafael siempre encontraba la manera de borrarme esas sombras. «No te enamoré por tu edad», decía. «Me enamoré de la forma en que miras la vida, de cómo vuelves a empezar». Una tarde me llevó a un vivero fuera de la ciudad. Pasamos horas eligiendo flores, riendo, caminando bajo un cielo abierto. Al regresar dijo: «Voy a plantar algo especial aquí, un rosal nuevo. Lo llamaré Renacer, porque eso eres tú». Esa noche hicimos el amor bajo el sonido del viento y el perfume de las flores recién sembradas. Y mientras me abrazaba, comprendí que no importaba lo que viniera. Ya había ganado. Había recuperado la vida que creía perdida. El amor había entrado en mi vida sin permiso, demasiado grande, demasiado rápido, pero también demasiado verdadero para rechazarlo. Los meses siguientes se convirtieron en un suspiro interminable. El jardín florecía con una fuerza que parecía imposible, y en cada rincón había algo que hablaba de nosotros. Las rosas trepaban por las paredes, las fuentes reflejaban la luz del sol como pequeños espejos del cielo, y cada flor parecía un testigo silencioso de lo que compartíamos. Rafael y yo ya no éramos solo dos personas que se habían encontrado por casualidad. Éramos una historia que el destino había escrito sin consultarnos. No era un romance fácil. Había días en los que la diferencia de edad me pesaba como una sombra. A veces lo observaba mientras trabajaba, fuerte, lleno de energía, y pensaba que algún día yo no podría seguirle el ritmo. Esos pensamientos me dolían más de lo que admitía. Pero entonces Rafael me abrazaba por la espalda, me susurraba al oído: «No pienses en el futuro, Kiara, piénsalo como si cada día fuera el primero». Y con esas palabras, el miedo se deshacía por unas horas. Una noche, después de cenar juntos, fuimos invitados a una reunión con amigos suyos. Acepté con cierta inseguridad. Me preparé con esmero. Un vestido color vino, discreto pero elegante.
Cuando llegamos, noté las miradas. Mujeres jóvenes, risas suaves, curiosidad disfrazada de cortesía. Algunos hombres lo saludaban con palmadas en la espalda, pero yo podía sentir la diferencia en cada gesto, en cada silencio. Rafael me tomó la mano durante la cena, sin importar quién mirara. «No te escondas», murmuró. «Eres la razón por la que sonrío». Sonreí, pero por dentro algo se quebraba. Al regresar a casa, guardé silencio todo el camino. Al detener el auto frente a mi casa, él me miró preocupado. «¿Qué pasa, Kiara?» «Hoy vi lo que tú no ves, Rafael. Todos nos miraban como si fueras mi hijo, como si yo no tuviera derecho a estar a tu lado». Él suspiró, girándose hacia mí. «¿Y desde cuándo te importa lo que otros piensen?» «No me importa lo que digan, me importa lo que un día podrías sentir. Vas a envejecer conmigo antes de tiempo». «Escúchame bien», dijo tomando mi rostro entre sus manos. «Yo no te elegí para tener una historia perfecta. Te elegí porque contigo cada momento es real. Y no hay nada más joven que eso». Sus palabras me desarmaron, pero aún así las lágrimas brotaron. Me abrazó hasta que el llanto se convirtió en calma. Esa noche hicimos el amor con una ternura nueva, una que nacía del miedo y de la certeza al mismo tiempo. Era como si cada caricia fuera una promesa silenciosa de no rendirse. Con el tiempo las cosas se acomodaron. Sofía, mi hija, empezó a aceptar poco a poco nuestra relación. Incluso lo invitó a una comida familiar. Fue una tarde extraña al principio, llena de silencios y miradas inquisitivas, pero Rafael, con su paciencia natural, supo ganarse su confianza. Contó anécdotas, habló de jardinería y de la importancia de cuidar las raíces antes de esperar flores. Sofía lo escuchó con atención. Al final, cuando se fue, ella me abrazó y dijo: «Te ves feliz, mamá. Y si él te cuida así, entonces tiene mi bendición». Esa noche lloré de gratitud. Poco después, Mateo, mi hijo, también quiso conocerlo. Lo invitamos a cenar en casa. Rafael cocinó un plato sencillo, pasta con salsa de tomate casera, y la conversación fluyó con naturalidad. Mateo no tardó en reír con él. «No pensé que fueras tan relajado», le dijo entre bromas. «Mi mamá no para de hablar de ti». Yo bajé la cabeza, sonrojada. Rafael solo sonrió. «Tu madre es la razón por la que hago lo que hago. Todo lo que toco florece, pero con ella la vida entera cobra sentido». Mateo asintió, serio por un momento. «Entonces cuídala. Ella merece eso». «Siempre», respondió Rafael. Esa noche, después de que mis hijos se fueron, salimos al jardín. Nos sentamos junto a la fuente con los pies descalzos, mirando las luces reflejarse en el agua. El aire olía a jazmín. «No sé cómo llegamos hasta aquí», dije en voz baja. «Porque el amor no se planea, se siente», respondió. «Y cuando aparece, o lo dejas pasar o lo vives». Apoyé mi cabeza en su hombro y cerré los ojos. «Gracias por no rendirte conmigo». Rafael me besó el cabello. «Nunca podría hacerlo. Tú me enseñaste que hasta lo que parece marchito puede volver a florecer». El tiempo siguió su curso. Rafael empezó a hablar de proyectos nuevos, de abrir su propia empresa de paisajismo. Yo lo apoyaba en todo. A veces pasaba semanas trabajando fuera, y aunque lo extrañaba, sentía orgullo. Había aprendido a no depender de su presencia, sino a disfrutarla. Un día me llevó al vivero, donde compraba las plantas. Caminamos entre hileras de flores hasta llegar a una que no había visto antes. «Esta es nueva», dijo señalando una planta de pétalos rojos intensos. Se llama corazón del amanecer. Florece poco, pero cuando lo hace, su perfume dura semanas. Quiero plantarla en el centro de tu jardín. ¿Por qué? Porque cada vez que la veas florecer, quiero que recuerdes que lo nuestro no necesita ser constante para ser eterno. No supe qué decir.
Solo lo abracé. Esa noche, mientras el sol se hundía detrás de las copas de los árboles, sentí que algo dentro de mí se había completado. No era solo amor, era pertenencia, era hogar. Había aprendido que el amor verdadero no busca poseer, sino acompañar, que el tiempo no destruye lo que se construye con ternura, y mientras la brisa nocturna acariciaba las flores que él había plantado, entendí que aquel jardín, como mi vida, había renacido por completo. El tiempo pasó sin que me diera cuenta. Lo que empezó como un accidente del destino se había convertido en el centro de mi vida. Rafael y yo ya no necesitábamos escondernos. Mis hijos lo aceptaban, los vecinos habían dejado de murmurar y el jardín, ese mismo que un día fue símbolo de mi soledad, ahora era un lugar lleno de vida, risas y esperanza. Cada mañana comenzaba igual. Él preparaba café mientras yo abría las cortinas y observaba cómo la luz dorada del amanecer caía sobre las flores. El perfume del jazmín se mezclaba con el del pan tostado y por un momento todo parecía perfecto. Había paz, había amor, había vida. Pero la vida, siempre caprichosa, no deja que la calma dure demasiado. Una tarde de otoño, mientras me duchaba, sentí algo extraño en mi pecho. Una pequeña dureza, un bulto que no recordaba haber notado antes. El miedo me recorrió el cuerpo como un rayo. Pasé los días siguientes tratando de convencerme de que no era nada, pero en el fondo sabía que debía revisarlo. Rafael notó mi inquietud. «¿Qué pasa, amor?», preguntó mientras cenábamos. Intenté sonreír, pero mi voz tembló. Encontré algo. Aquí. Le mostré el lugar con la mano. Su expresión cambió. Dejó los cubiertos y tomó mi mano con fuerza. «Vamos al médico». Mañana mismo. No hubo discusión. Al día siguiente estábamos en la clínica. Las pruebas, las esperas, el silencio entre nosotros, todo se volvió una niebla espesa. Cuando finalmente llegó el resultado, mi corazón latía tan fuerte que apenas escuché al doctor decir las palabras. «No parece maligno, pero debemos hacer una biopsia para estar seguros». Rafael me abrazó antes de que pudiera derrumbarme. «Estoy contigo, Kiara, en todo. No tengas miedo. Los días hasta la biopsia fueron los más largos de mi vida». Intentaba mantener la rutina, pero cada vez que me miraba al espejo, sentía el peso de todos los años vividos y los que aún no sabía si tendría. Rafael se encargó de todo, las citas, los traslados, las comidas. Nunca lo había visto tan atento, tan fuerte, tan mío. El día de los resultados finales fuimos juntos. Recuerdo que apretaba su mano tan fuerte que casi le dejé marcas. Cuando el médico sonrió y dijo que el tumor era benigno, lloré sin control. Rafael también. Afuera, bajo el cielo nublado, me abrazó con una ternura infinita. «Te lo dije», susurró, «la vida todavía tiene flores para ti». Esa noche, mientras el viento agitaba las cortinas, Rafael se arrodilló frente a mí. Tenía algo en la mano, una pequeña caja de madera. «No voy a esperar más», dijo con voz temblorosa. «No quiero solo ser parte de tu historia, quiero ser tu futuro. Cásate conmigo, Kiara». Me quedé sin palabras. Las lágrimas comenzaron a rodar sin que pudiera detenerlas. «¿Estás seguro?», pregunté, todavía incrédula. «Más que nunca», respondió. «Pasamos demasiado tiempo dejando que el miedo decidiera por nosotros. No quiero perder ni un día más sin llamarte mi esposa». Dije que sí, claro que sí. No porque necesitara un papel, sino porque sentía que después de todo lo que habíamos pasado, ese compromiso era una promesa al tiempo, un pacto con la vida. Decidimos hacer una boda íntima en el jardín, ese mismo lugar donde todo comenzó.
Rafael se encargó de cada detalle: luces cálidas entre los árboles, flores blancas en los bordes del camino y una fuente iluminada en el centro, la misma donde nos habíamos besado por primera vez. El día de la boda amaneció claro, con el cielo limpio y el aire perfumado. Mis hijos estaban allí sonrientes. Sofía fue quien me ayudó a vestirme. «Estás hermosa, mamá», me dijo con lágrimas en los ojos. Papá estaría orgulloso, y supe que era verdad. Julián, mi primer amor, no habría querido verme sola y triste. Él también me habría deseado esto, una segunda oportunidad para amar. Cuando Rafael me vio caminar hacia él, con un vestido sencillo color marfil y una corona de flores en el cabello, sus ojos se llenaron de emoción. «No puedo creer que sea real», murmuró cuando llegué a su lado. «Lo es», respondí, «y es nuestro». El oficiante habló poco. No hacía falta mucho. Nuestras miradas decían todo. Cuando pronunciamos el «sí, acepto», el viento sopló suavemente, como si la vida misma nos bendijera. Nos besamos bajo la luz dorada de la tarde, rodeados de flores y aplausos. Era el cierre perfecto de un ciclo y el comienzo de otro. Esa noche, mientras bailábamos descalzos sobre el césped húmedo, Rafael me susurró al oído: «¿Sabes qué significa esto para mí? Dímelo. Que todo lo que creí perdido lo encontré en ti. Que nunca es tarde para empezar de nuevo». Lo abracé con fuerza. En ese momento entendí que tenía razón. No hay edad para amar, ni tiempo que limite lo que el alma está dispuesta a vivir. Y mientras el jardín brillaba bajo las luces, comprendí que ese lugar, ese pedazo de tierra lleno de flores, recuerdos y amor, era el reflejo exacto de mi vida, una mezcla de heridas y renacimiento, de pérdidas y milagros, de finales que se transforman en comienzos. Han pasado 5 años desde aquel día en que dije sí bajo la sombra de los rosales. 5 años desde que el jardín de mi casa dejó de ser un cementerio de recuerdos para convertirse en el lugar donde floreció una nueva vida. Rafael sigue aquí, a mi lado, con esa sonrisa serena que aún me derrite el alma. Su cabello tiene algunas canas ahora, y el mío también, pero en vez de temerle al paso del tiempo, aprendimos a celebrarlo, porque cada arruga, cada línea en nuestro rostro cuenta una historia de amor, de lucha y de renacimiento. Por las mañanas, mientras él riega las flores, yo preparo café y lo observo desde la ventana. A veces pienso en todo lo que vivimos: el miedo, la culpa, la incertidumbre, los juicios, y me doy cuenta de que valió la pena cada paso, cada lágrima, cada duda. Nada de lo que tengo hoy habría sido posible si no hubiera abierto esa puerta aquel jueves, si no hubiera tenido el valor de dejar entrar algo tan grande y tan inesperado en mi vida. Mis hijos ya lo adoran. Sofía le pide consejos sobre las plantas de su casa y Mateo, que siempre fue el más reservado, lo llama mi viejo amigo Rafael. Los nietos corren por el jardín, juegan junto a la fuente y gritan su nombre con alegría. A veces me quedo observando esa escena y siento que el pasado, el presente y el futuro se funden en un solo momento. El jardín es un espejo de todo lo que hemos construido juntos. Las flores que Julián, mi primer esposo, había plantado todavía crecen, fuertes y hermosas. Rafael se negó a reemplazarlas. «Esto también es parte de ti», me dijo una vez. En cambio, agregó nuevas especies, de colores más vivos, que se entrelazan con las antiguas sin competir, como si el pasado y el presente hubieran aprendido a convivir. Y cada vez que las miro, entiendo que esos somos nosotros, raíces viejas y brotes nuevos, coexistiendo en armonía. A veces,
Cuando cae la tarde, nos sentamos juntos frente a la fuente. Rafael suele decir que el sonido del agua le recuerda al primer beso que nos dimos, aquel día en que el jardín volvió a respirar. Y tiene razón. Cada gota que cae parece un eco de aquel momento en que ambos decidimos dejar atrás el miedo y abrirnos a lo imposible. No todo ha sido perfecto, claro. Hemos tenido desacuerdos, momentos de distancia, días en que las sombras del pasado quisieron colarse otra vez. Pero el amor maduro tiene algo que el joven no conoce: paciencia. Aprendimos que el amor no se mide en la intensidad de las promesas, sino en la constancia de los actos. No en decir te amo 1000 veces, sino en demostrarlo cada día, incluso en los silencios. Hace poco plantamos juntos un árbol de jacarandá en el centro del jardín. Rafael lo eligió porque florece solo una vez al año, pero cuando lo hace, tiñe todo de violeta. Es un recordatorio, me dijo, de que la belleza más intensa no necesita ser eterna para dejar huella. Cuando lo escuché, entendí que hablaba también de nosotros, de la vida, del amor y de todo lo que nos ha hecho llegar hasta aquí. Hoy, mientras escribo estas palabras sentada en el banco que Julián construyó y Rafael restauró, pienso en la mujer que fui antes de conocerlo, la mujer que vivía encerrada en la rutina, que confundía el silencio con paz y el dolor con lealtad. Aquella versión de mí habría pensado que ya no había más oportunidades, que los grandes amores solo llegan una vez. Qué equivocada estaba. El amor volvió a mí cuando menos lo esperaba, de una forma tan intensa, tan abrumadora, que casi lo rechacé. Era demasiado grande, demasiado rápido, demasiado improbable. Pero me atreví a recibirlo, me atreví a vivirlo, y esa decisión cambió todo. Si estás escuchando o leyendo mi historia, quiero decirte algo desde lo más profundo de mi corazón. Nunca es demasiado tarde. No eres demasiado mayor, ni demasiado herido, ni demasiado tarde para volver a sentir. No existe una edad para la pasión, ni una fecha de vencimiento para el amor. Solo existe el miedo o el coraje. Y tú decides cuál guiará tu vida. Yo elegí el coraje. Elegí abrir la puerta aquel día y dejar que algo inmenso entrara sin pedir permiso. Elegí arriesgarme al ¿qué dirán?, a la duda, al dolor, y gané. No porque todo fuera fácil, sino porque todo fue real. Rafael me enseñó que amar no es perderse en otro, sino encontrarse a través de él, que el cuerpo puede envejecer, pero el alma, cuando ama, florece eternamente. Así que si alguna vez la vida toca tu puerta con algo inesperado, aunque parezca demasiado grande, demasiado rápido, demasiado imposible, ábrela. Porque a veces las cosas más grandes no entran por delante, sino por donde menos lo imaginamos, por detrás, como el amor, que llega sin aviso, desordena todo y nos obliga a crecer hoy. Mientras el sol cae sobre mi jardín, tomo la mano de Rafael y sonrío. No porque mi vida sea perfecta, sino porque es mía, porque decidí vivirla, sentirla, arriesgarla, porque tuve el valor de dejar entrar algo tan grande, tan hermoso, que cambió mi mundo para siempre. Y mientras el viento mueve las flores y el agua de la fuente canta su melodía, cierro los ojos y susurro, como un secreto compartido con el universo. Gracias por llegar, Rafael. Gracias por enseñarme que nunca es tarde para florecer. Si esta historia tocó tu corazón, suscríbete al canal y déjame un comentario contándome desde qué ciudad me estás escuchando. Quizás, como yo, solo necesites una señal para recordar que siempre hay un nuevo comienzo esperando florecer.